Bueno, entre las incorporaciones que tuvo la Constitución del 94 se encuentra la regulación de los decretos de necesidad y urgencia. Eh, 20 años después, ¿cómo cree que funcionó eso? Y la ley que los reguló, que es de 2006, si no me equivoco. 2006. Digamos, ¿cómo cree que ha funcionado? El instituto de estos decretos es muy positivo porque en un sistema hacia el equilibrio de poderes, en un sistema presidencialista. En una síntesis muy rápida, el presidente puede necesitar de una norma, allí está la urgencia por razones excepcionales, y puede tener una situación con el Congreso para la cual el Congreso no responde a esa norma o el trámite legislativo, que es lo que dice expresamente la Constitución, es demasiado largo para la sanción de esa ley. Entonces el presidente tiene esta herramienta que siempre queda a control del Congreso. Es decir, en definitiva, si el presidente se excede en estas facultades, el Congreso es el que tiene, a través de esta ley del 2006, la posibilidad de anularla. Si el Congreso no lo hace, porque la mayoría es oficialista y no quiere contradecir al presidente, bueno, esa es una decisión legislativa. Está dentro del juego propio de la relación Congreso-Ejecutivo. Creo que es una buena herramienta que impide la parálisis del gobierno, evita que el gobierno se paralice. Si los presidentes lo han tratado en exceso, ya antes de la reforma existía esto, nada más que la reforma lo reglamentó y lo limitó y fijó el sistema de control, o sea que la reforma lo restringió. Bueno, si lo han excedido es porque el Congreso lo tolera. Cuando el Congreso no lo quiera tolerar, lo puede evitar. Claro. Entre otros límites que se puso al presidencialismo en la Constitución del 94, está la creación de la figura del jefe de gabinete, que se pensó en ese momento como justamente una limitación al poder del presidente. Sí, tiene una función muy importante, porque hoy el jefe de gabinete es el jefe de la administración pública. La Constitución dice que él ejerce la administración pública del país. El presidente es el responsable político, pero el que ejerce y el que tiene a su cargo la recaudación de las rentas y la ejecución del presupuesto es el jefe de gabinete. Entonces es un ministro sin duda con prelación sobre todos los demás, y además es el que frente al Congreso asume también una responsabilidad. Usted sabe que el Congreso, por ejemplo, cuando esté en desacuerdo con, si ve un exceso en el uso de los decretos de necesidad de urgencia, el Congreso puede votar una moción de censura contra el jefe de gabinete, que es un hecho político importante, e incluso removerlo. Es el único ministro que puede ser removido por el Congreso sin juicio político, sin causa, con una mayoría especial, sin una causa, sin un debate, sin pruebas, sin el juicio político como lo conocemos nosotros, simplemente por el desacuerdo con la gestión, el Congreso lo puede remover. Y de esa manera puede forzar al presidente a pactar con el Congreso para la designación de un nuevo jefe de gabinete. Esta figura fue pensada, y esto se habló en la Convención de Santa Fe, con muchas figuras de la oposición, también en ese momento, la minoría, Alfonsín, como válvula de escape. Es decir, si esto hubiese funcionado como debía funcionar en diciembre del 2001, entonces utilizando el jefe de gabinete como prenda de negociación, que para eso también está, quizás se hubiese evitado la crisis presidencial que tanto le costó a la Argentina, ¿no? Nosotros no estuvimos sin presidente prácticamente un mes, con cambios permanentes. Sí. Para eso está la figura esta, y esta es una de las grandes reformas de la Constitución. Esta reforma que en algún sentido se pensó, como usted lo decía, como válvula de escape, como para atenuar el presidencialismo, finalmente no funcionó así, o digamos, no tenemos un presidente con poderes limitados por tener un jefe de gabinete. Pero a diferencia de otras personas que hemos entrevistado
respecto de la Constitución, que cargan las tintas siempre contra la figura del presidente. Usted me parece señala más a que el Congreso, en todo caso, no actuó. Lo mismo con los DNU, el Congreso... Exactamente, el presidente tiene la competencia y la prerrogativa del direccionamiento. Él es el conductor. Fíjense que nuestra Constitución, en un texto todavía más reafirmado en el 94 con respecto al del 53, dice que el presidente es el jefe del Estado, el jefe de gobierno y responsable político, el jefe supremo de la nación, dice, jefe de gobierno y responsable político de la administración. Está dando esta calidad, es como mutatis mutandi, el rey en España o el presidente de la República en Italia, y el jefe de gabinete viene a ser una figura parecida, no es nada igual, pero parecida a la del primer ministro o presidente de gobierno, por ejemplo, en Italia. Usted tiene estas dos figuras. El presidente tiene la conducción política. Él tiene que estar para la gran conducción política de toda la nación, incluso frente a los gobernadores. El jefe de gabinete es el que tiene que hacer la administración, la gestión de la cosa diaria. Y el Congreso lo controla. Lo controla porque el jefe de gabinete tiene que ir una vez por mes sucesivamente a cada una de las cámaras a explicar, y además tiene lo que hablamos recién, que puede censurarlo y removerlo. O sea que el control del Congreso está sobre todo sobre el jefe de gabinete. Estas dos cosas no siempre sucedieron, digamos. No suceden porque está mal aplicada la figura. Primero, ninguno de los presidentes del 94 a la fecha, incluyendo el periodo que le tocó a Menem, se descargaron del todo de su gestión administrativa. Muchos, salvo Menem, quizás el jefe de gabinete que más actuó de jefe de gabinete fue Jorge Rodríguez, y luego el que tuvo de la Rúa, que se me escapa el nombre, ya no vamos a acordar, sí. Porque después han actuado mucho más como voceros presidenciales o impulsores políticos, lo que era la figura tradicional del Ministerio del Interior, que el jefe de gabinete. Durante el gobierno de Menem estaba muy claro, ¿no? Jorge Rodríguez es una figura que no aparecía, estaba 12 horas o 14 horas por día trabajando, y por ejemplo el gran político era Carlos Corach, el que tenía el diálogo político, la gestión política con el Congreso, etc. No tiene que ser un vocero presidencial, jefe. La Constitución lo piensa como el que hace, el administrador. Y en este sentido, digamos, ¿qué falta para que funcione como dice la Constitución que tiene que funcionar? ¿Tiempo? Yo pienso que tiempo y un poco de despresidencializar, no me sale para nada la palabra, porque han llegado siempre a la presidencia, bueno, y es natural que sea así, personajes muy fuertes que ocupan el centro de la escena. En la Constitución se pensó para hacer la imagen con Italia, por ejemplo, donde no hay un rey, en este presidente de la República, como hoy es Napolitano, que aparece en los grandes momentos nada más y da las grandes definiciones. Y después el presidente del Consejo de Ministros, que era Berlusconi o Rizzi, que está en el día a día de la administración y de la política. Nuestro presidente quiere aparecer mucho, no solamente la actual, sino también los anteriores, ¿no? Claro. Bueno. Otro cambio relevante, importante de la Constitución del 94 fue la creación del Consejo de la Magistratura, que se suponía que iba también a tener injerencia en lo que era la administración de la justicia presupuestaria y demás. Esto, sí. Digamos, han sido en estos 20 años, la relación entre el Consejo y la Corte han sido tirantes. Usted, que fue ministro de Justicia y ministro de la Corte, conoce bien esas áreas. ¿Cómo digamos, los cambios introducidos por la reforma, cómo ve que se han implementado? Bueno, hay dos
consejo, ¿no? El que se diseñó en la ley que salió rápidamente en el 95, 96, y luego su reforma, que fue una reforma total. En la versión original, la tensión se trató de solucionar, y creo que con éxito, poniendo como presidente nato del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte. Entonces allí, en la figura del presidente de la Corte, estaba la unión de las dos instituciones. Y el Consejo mantenía la administración del Poder Judicial, la Corte de su propia administración. Esto todavía continúa. Ahora el Consejo es más numeroso, está demasiado politizado. Nosotros en su momento tratamos de darle un diseño más judicialista, con mayor fuerza y participación de los jueces, de los representantes de los jueces, porque esto tenía que tener un sentido más de selección. Yo creo que ahí, si yo hubiese podido, hubiese corregido un poco la Constitución en aquel momento, y hubiese dejado un Consejo con una competencia selectiva y un papel más determinante, en todo caso, del Congreso, del Senado, en la decisión final. Pero más o menos esta es la figura que está, de todas maneras, ¿no? Igual habría que corregir no la Constitución, sino seguramente la ley. Cuando se quiso reformar el Consejo el año pasado, sí, por ley, también se intentó una regulación de los amparos. Sí, el amparo... Decía, la idea era la reforma de la justicia. Claro, el amparo también es una institución que existía previo a la Constitución, pero que la Constitución la incorporó. La incorporó y le agregó una cosa muy importante, que es lo que llamamos ahora el amparo colectivo, en defensa de los derechos de incidencia colectiva, que antes no estaba. Esa fue una... y está muy utilizado, Sí, el amparo es una herramienta muy, muy importante. Sobre todo, lo que más incidía en esa reforma era el tema, y que está todavía vigente, de las medidas precautorias, la limitación que pone la ley actual a las medidas precautorias, que yo, en mi opinión, las denaturaliza un poco. Por último, lo que me interesaba hablar con usted fue miembro por 2 años y pico de la Auditoría General de la Nación, un organismo de control que también fue incorporado a la Constitución en el 94. Así es. ¿Cómo ve en estos 20 años, cómo ve que se ha implementado? La auditoría funciona muy bien, posiblemente en el espíritu de la Constitución estaría darle mayor predominio a la figura del presidente de la auditoría. La Constitución es muy original porque el presidente lo nombra el partido político, ni siquiera el Congreso, el partido político de oposición, el partido político mayoritario de oposición. Así, por eso me nombró a mí el justicialismo, cuando dejó el poder Menem en diciembre del 99, por eso yo renuncié en febrero del 2001, porque si no iba a confundir el presidente de la auditoría con el presidente de la República, que a partir de diciembre del 2001 sí era justicialista, pero está muy condicionado por el cuerpo del colegio de auditores, que en definitiva, como son todos iguales entre sí, entonces por mayorías pueden neutralizar al presidente. Pero no es eso un gran defecto. La auditoría no solamente persigue o descubre cuestiones de corrupción, sino sobre todo de mala gestión. No es el papel de la auditoría ser un fiscal, sino auditar la gestión, que puede ahí resultar un problema de corrupción, ¿no? Y la auditoría hizo y hace, está muy activa en estos momentos, muy, muy activa, informes muy importantes acerca de problemas en la gestión administrativa. Pero esos informes van dirigidos al Congreso, a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, principalmente, y de allí a las 2 cámaras.
Y bueno, claro, si el Congreso no hace nada y lo guarda, bueno, supongo que lo leerá y nada más. Eso que ahora no pasaba, por ejemplo, en mi época, o pasaba muchísimo menos, ahora la prensa le da mucho, felizmente, ¿no?, mucha mayor relevancia a los informes de la auditoría. Tiene una figura gemela, que seguramente muchos se inspiró en ella, que es la General Accounting Office en los Estados Unidos. Ahora cambió un poco el nombre, no es exactamente así, pero la sigla sigue siendo GAO, donde allí el General Controller es una figura unipersonal. Y bueno, la opinión de este cuerpo, que también depende del Congreso, es tremenda, ¿no? Si llega a señalar defectos de gestión, mucha gente pierde su lugar, su puesto. Lo que me queda claro es que en muchas de las fallas en la implementación que se ha hecho de la Constitución del 94, que se suele apuntar contra la voracidad de la figura del presidente, que son todos muy presidencialistas, como usted decía, usted mira más al Congreso, digamos. Dice, si esto sucede es por culpa del Congreso. Uh-huh. Si esto sucede, claro, porque el Congreso es el gran órgano de control, solamente hace la ley. Si no, es el gran órgano de control político, de gestión, etcétera. Fíjese que la auditoría está regulada en un artículo que empieza diciendo el órgano de control del Poder Ejecutivo y de toda la administración pública es el Congreso. Y la auditoría es un órgano del Congreso. La Constitución quiere remarcar mucho el papel del Congreso. Nuestras costumbres no son así. En Estados Unidos, que no tienen estas grandes definiciones en la Constitución, nosotros somos más retóricos, y que son fuertemente presidencialistas. Obviamente hay dos figuras importantes en el mundo, uno es el Papa y otro es el presidente de Estados Unidos, eso no cabe duda. Y por momentos es mucho más el presidente de Estados Unidos que el Papa. Sin embargo, el Congreso tiene un papel determinante en la política norteamericana y le puede... Ellos necesitan, por ejemplo, para nombrar ministros, el acuerdo del Senado, nosotros no, pero a veces le hacen sudar tinta al presidente para... mucho con la ampliación del techo de la deuda, le han cerrado la administración, yo estaba allí, no se podía ir a un museo, estaba todo cerrado, claro, porque no podían gastar la luz eléctrica. No tenían autorización presupuestaria para gastar. Bueno, y ahí tienen un papel muy fuerte, a pesar de que el presidencialismo norteamericano es muy, muy importante. Acá no lo hacemos así. Tenemos una mala tradición los argentinos, que es escribir normas muy buenas, no solamente la Constitución, leyes, etcétera, y después cumplirlas a medias, mal cumplirlas, distorsionarlas. Bueno, es un vicio que por ahí se acentuó. Usted piense que para los que son de mi generación, bueno, hasta el 89%, por suerte, no nada más que hasta el 89%, habíamos vivido más con gobiernos militares que con gobiernos... Yo estudié toda mi carrera de Derecho, no regía la Constitución, sin embargo me la enseñaban, por suerte, ¿no? Pero en los 6 años que estuve en la facultad no tuve Constitución, ni siquiera voté. Entonces, bueno, muchos de esos problemas pueden venir de esa mala educación que cierta dirigencia, o en ciertos sentidos, distintos tipos de dirigencia, hemos tenido.